¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. ¿Todo Muy bien? buenas noches. Bueno. ¿Cómo están? Y bien. Con esta introducción no parece... A veces cuesta, digo. Raúl, te aprovecho. En un rato vamos a hablar del Parlasur, pero bueno, ¿qué lecturas es? Ya han pasado 8 días de una elección. ¿Qué lecturas es de lo que pasó en Chaco? Bueno, la verdad que particularmente todavía con dolor, porque quienes formamos parte de una generación que realmente entendemos que acrecentó los derechos de la provincia del Chaco, acrecentó las posibilidades. Quienes crecimos con Jorge Capitanich, que recibió una provincia en el 2007, que era una de las provincias inviables a nivel nacional y que ha convertido a la provincia del Chaco en una exportadora de valor agregado, de productos alimentarios a todo el mundo, que generó parques industriales, que posibilitó la instalación de parques industriales en nuestra provincia, que nos permitió conocer una provincia que puede desarrollarse, que puede crecer, que puede encontrar en la mano de obra chaqueña las posibilidades para el arraigo, una discusión que se está dando en todo el país y en todo el mundo, esto de quedarse en el lugar donde uno nace porque encuentra todas las posibilidades para desarrollarse. Hoy el Chaco es un lugar en donde uno puede apostar, en donde uno puede semblantearse a futuro y donde puede encontrar posibilidades, pero lo cierto es que la democracia habló el 17 de septiembre, que eligió un proyecto político distinto, que habrá que ver de qué manera desanda lo que viene. A nosotros por lo pronto nos queda reacomodarnos, encontrar nuestro nuevo lugar, que es el lugar de la oposición, tratando de ser muy superadores, que no creo que sea muy difícil, de lo que fue la oposición actualmente, que no ha podido acompañar en ningún punto al proyecto político de Jorge Capitanich, que renegó y no participó de las discusiones en la Cámara de Diputados, que nunca acompañó algún proyecto a los cuales se les ha invitado en innumerables oportunidades para que nos acompañen. Y doy un ejemplo puntual que me tocó. Cuando cumplimos 40 años del conflicto de Malvinas, yo he invitado a todos los espacios de la oposición a compartir lugares para poder llevar adelante un mensaje común y no hemos tenido acompañamiento de ningún lugar, ni del radicalismo, ni del PRO, ni de Juntos por el Cambio, ni de ninguno de los espacios políticos. Y bueno, realmente nosotros tenemos un desafío que es ser una mejor oposición, poder acompañar lo que está bien y obviamente encontrar los puntos y los lugares en donde ese oficialismo pise mal y obviamente poder marcárselos y poder de alguna manera encontrar los espacios para tratar de ayudarlos a corregir el rumbo, porque estamos hablando del futuro de los chaqueños y chaqueñas. Realmente acá no es ser oposición por la oposición misma, es tratar de que el Chaco encuentre el camino del desarrollo, el Chaco encuentre el camino del crecimiento, que creo que lo veníamos caminando. Bueno, hoy con un gobierno distinto o de un color distinto, tenemos que nosotros de la oposición tratar de encontrar ese camino en conjunto. Pero también. entiendo que también van a acompañar aquellas leyes que propongan mejorar el... Totalmente, de eso se trata, de los chaqueños. ser una oposición responsable, ¿no? Tanto los proyectos de leyes, tanto los proyectos y políticas públicas que generen derechos, ahí nos encontrarán acompañando. También los que retrocedan en derechos nos encontrarán sin duda en la oposición, tratando de marcar las diferencias y obviamente encontrando el apoyo ciudadano, que es el que nos fortalece como espacio político para poder marcar las diferencias y tratar de corregir ese camino. ¿Hubo traición dentro del peronismo? Es decir, con esta corte de boletas de intendentes. Y es difícil analizarlo en tan corto tiempo. Sin duda estamos teniendo las charlas con cada uno de los sectores. Sabemos que hubo diferencias, y lo marcaban en la introducción, entre los votos de intendentes y gobernador, pero también es cierto que la ciudadanía habla mediante el voto. Nosotros tenemos que ser respetuosos de ese voto popular, tanto para elegir a sus intendentes como para elegir al gobernador, y creo que ya habrá tiempo para caminar un camino de construcción en conjunto que hoy nos tienen que encontrar unidos para que sea lo mejor para la provincia del Chaco. Realmente nos preocupa mucho más lo que se planteaba como propuesta de gobierno de Leandro Esdero como candidato a gobernador, que encontrar si hubo algún intendente o alguna intendente que jugó en detrimento del gobernador, que creo que eso lo manifiesta la democracia claramente en los votos. Hoy nosotros tenemos que ensamblarnos, encontrarnos, discutir si hubo diferencias, si hay diferencias, y obviamente encaminarnos hacia
no solamente a hacer una buena oposición, sino también a recuperar el gobierno, porque lo tenemos que pensar de ¿Y esa con manera. qué líder, digo, si Capitanich está pensando renunciar a la presidencia del PJ? Nuestro único líder es Jorge Capitanich. Creo que nuestra base, nuestra espalda, nuestro conocimiento, nuestro respaldo es el mejor gobernador que ha tenido la provincia del Chaco y sin duda él es presidente del Partido Justicialista, no ha renunciado y si lo hace encontraremos junto a él el mecanismo para encolumnarnos hacia las ideas que estén más cercanas a lo que él piensa también. ¿Y se piensa en este contexto en una interna dentro del peronismo? Es decir, que eso sea a través de elecciones, más allá de las PASO, digo, ¿no? Bueno, las elecciones internas del Partido Justicialista fueron en este año. Eligieron a la autoridad máxima, que es Jorge Capitanich, y a todas las autoridades que lo acompañamos en el Consejo Provincial. El año que viene tendremos internas oportunamente, porque las autoridades del Partido Justicialista son las que encabeza Jorge Capitanich, y él es la persona que hoy en la cual nos encolumnamos y en la que entendemos que es el que tiene que conducir el mismo. César, ¿qué lectura haces vos en cuanto a la elección del último domingo? Bueno, viendo un poco el panorama y todo cómo pasó, ya creo que el pueblo ya tiene un voto más inteligente. No creo que hubo traiciones o no traiciones, creo que el pueblo ya vota lo que por ahí quiere. Y lo vemos, la diferencia que hubo entre las PASO nacionales y esta también, o sea, en las PASO nacionales ganamos con un amplio margen. Segundo tuvo Milei, que ahora acá sus candidatos no tuvieron el 3%, o sea, creo que cada elección es diferente y capaz que la gente hoy pensó, la mayoría de la gente pensó en un fin de ciclo, en un cambio. Y bueno, que nos puso en otra postura, ahora de opositores, y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias de ser opositores, con conciencia, con respeto y trabajando para la gente. Ahora, ¿a vos no te sorprende la cantidad de cortes de boletas que hubo? Digo, es por lo menos inusual, digamos. Sí, también hay que ver qué factores hubieron, si en algunos lugares por ahí pegó más también lo de Cecilia. Los últimos tiempos, el ataque mediático que tuvo el gobernador en estos meses a nivel nacional fue algo que nunca se vio, a ningún gobernador del país se lo pegó tanto. Entonces, por ahí hay cosas que van influyendo y bueno, que la gente después termina votando sí a su intendente y no votando a su gobernador, como también hubo corte de boleta para diputados. O sea, hasta el radicalismo que ganó sacó mucho menos votos también para diputado que para gobernador. Creo que hay muchas circunstancias y es algo muy... Hoy nosotros tenemos que reagruparnos, empezar a pensar en las elecciones nacionales, que no podemos perder la nación, eso lo tenemos todo claro. Así que... Y después habrá tiempo para hacer autocrítica, tenemos 2 años hasta las próximas elecciones para empezar a trabajar de cuáles fueron los errores que cometimos y qué es lo que tenemos que mejorar pensando a futuro. Hablando justamente de la lista de diputados que mencionaba recién, dado que es innegable la centralidad política por el liderazgo que tiene Jorge Capitanich, ¿no creen que al mismo tiempo también hubo como la otra parte de las candidaturas, que son las listas de diputados, que quizás no estuvieron a la altura de las circunstancias o no hicieron un trabajo tan intenso como lo hizo el propio gobernador en la campaña y eso colaboró con el resultado final? Bueno, yo creo que, de nuevo, nosotros somos un equipo de gobierno y político que sin duda encabeza Coqui. Nosotros con él como líder y obviamente cada uno desde el rol que nos ha tocado, tanto los candidatos a diputados, tanto provinciales como nuestros intendentes, como nuestros concejales, trabajamos en conjunto. Si erramos en conjunto, digamos. Creo que encontrar o buscar particularidades sobre algún u otro espacio o candidato sería irrespetuoso con la ciudadanía. Creo que nosotros tenemos que ser respetuosos con el voto popular y en ese sentido creo que el esfuerzo, el trabajo y la conciencia de que este proyecto político lo encabeza Coqui, que además entendíamos que ese salto de calidad que quería dar Coqui en esta nueva gestión, que para la cual encaramos, era necesaria para la provincia de Chaco, nos pone a todos en la misma responsabilidad, sin duda con distintos lugares en esa responsabilidad, pero creo que en el conjunto, si falló uno, sin duda fallamos el conjunto, entonces creo que así como la victoria es del conjunto,
y si ganaba Coqui, él era la centralidad. Creo que la derrota también tiene que ser del conjunto y no buscar suspicacias y encontrar puntuales infractores, digamos, de alguna manera del equipo, entendiendo de que jugamos en conjunto y jugamos en equipo y que si hay errores, lo venimos charlando con cada uno de los espacios y de los actores, lo tenemos que corregir, como bien dijo César, los tenemos que encarar, tenemos que discutirlo, debatirlo. Creo que los errores son un gran punto de partida para poder encarar lo que viene para nuestra provincia, que son sin duda hacer oposición en primer lugar, sin duda llevar las mejores propuestas para las elecciones del 22 de octubre, sin duda llevar las mejores propuestas para el 5 de noviembre, en donde vamos a estar eligiendo 3 de nuestros intendentes, y bueno, aparentemente quizás una complementaria en la escondida, y sin duda ese es el camino que hoy nos toca recorrer en la inmediatez, pero también ya estamos trabajando en ver los errores que tenemos y obviamente ver cómo los corregimos. ¿Falló el equipo, Raúl? Falló el equipo porque, por ejemplo, el sábado hablaba con Roberto Acosta, el diputado provincial, y él decía, Capitanich es el Messi de la política chaqueña. Y uno puede comparar, puede contrastar a partir de esta definición qué Messi tuvimos. El Messi del 2018 en Rusia, en donde Argentina no dio pie con bola en ese mundial, o el Messi de Francia, en donde había un equipo que lo superaba y salió campeón del mundo. ¿Falló eso? ¿Falló el equipo tal vez? Bueno, yo desde que lo conozco... ¿El equipo que lo apoyara, que respaldara al Messi de la política chaqueña? Desde que lo conozco a Coqui es el Messi de Francia. Realmente nunca ha bajado su nivel en materia de conocimiento del territorio, del conocimiento político de nuestra provincia. Sin duda, de nuevo, yo creo que la culpa de los de abajo las asumimos en conjunto, o por lo menos yo creo que es en conjunto. Creo que somos, y tenemos que decir que el equipo quizás fue el que falló, pero Messi estuvo siempre al frente y tratando de llevarla lo mejor que podía. Creo que hay muchos factores, como también dijo César, porque también hay que ver la inflación, hay que ver realmente las demandas que tenía una sociedad que estaba acuciada económicamente y que está acuciada económicamente y que encuentra en el gobernador el primer referente y el primer actor en el cual tiene que llevar sus demandas, y para eso también estábamos los equipos, para tratar de responder esas demandas en la inmediatez, y quizás no estuvimos a la altura. Esto lo tendremos que analizar también y es parte de la discusión que nos tendremos que dar. ¿Se falló la estrategia? Algo que decía también Roberto Acosta. ¿Se falló tal vez la estrategia de campaña? Puede ser, de nuevo, me parece que... Es lo que tendríamos que estudiar a futuro. Igual, para cualquiera de los candidatos que estamos, me parece ninguno estamos a la altura de Coqui para... Siempre iba a estar... Es difícil para nosotros llegar a equiparar ese nivel de Coqui. Entonces, sí, si falló el equipo, sí, capaz que fallamos todo el equipo. Y ahora, en el marco de lo que no pasó... lo pudimos apoyar como teníamos que apoyar. En el marco, bueno, del resultado del domingo pasado y de cara al 22 de octubre, ¿este resultado en las provinciales cambia de alguna manera la estrategia que encaran ustedes territorialmente para la elección nacional? No. Sin duda, creo que son dos elecciones totalmente distintas. Ya mostró el resultado de las PASO e incluso entre las dos PASO hubo una gran diferencia. Creo que hoy la discusión está entre los dos proyectos de país que se están mostrando claramente. Uno es el que encara Patricia Bullrich y Javier Milei, que tienen claros objetivos de recorte del Estado o del gobierno sin mermar o tener un discurso que incluya a todos los argentinos y argentinas. Y por el otro lado lo tenemos a Sergio Massa, que intenta, sobre los errores que hemos cometido como gobierno nacional, tratar de encarrilar. Creo que esto es una gran discusión que tiene la Argentina de aquí en adelante. Hoy tenemos a dos candidatos que dice, se nos pinchó la rueda de la moto, tiremos la moto. Y tenemos al candidato Sergio Massa que dice, se nos pinchó la rueda de la moto, tenemos que cambiar la rueda y seguir andando con la moto que funciona bien. Entonces hoy creo que cuando hablamos de salud, de educación, no tenemos que tirar educación y la salud por la ventana, lo que tenemos es que corregir los errores y encontrar el camino para que eso funcione de la mejor manera posible. Creo que tenemos a Sergio Massa que no solamente ha dado un gran discurso de propuestas en las PASO, sino también que lo ha encarrilado con acciones profundas que se dieron en este camino de la campaña, que producto de un realmente abrumador encare que hizo el FMI, por decirlo de una manera, en nuestro país, inmediatamente Sergio Massa, como líder de la cartera económica, tomó medidas inmediatas para que los trabajadores y trabajadoras sientan lo menos posible este ataque directo sobre las economías
de nuestro país y que atacaron directamente a los trabajadores y Ahora, en trabajadoras. cierta forma, Raúl y César, Sergio Massa es el ministro de Economía de la Nación. Está conduciendo actualmente parte del Ejecutivo en un lugar importante. ¿No podría haberse plantado ante las exigencias del Fondo Monetario, por ejemplo, la devaluación pospaso del 22%, por ejemplo, que terminó generando una alta inflación después? ¿No debió haberse plantado? ¿No tenía las condiciones como para hacerlo? ¿Era peor plantarse? Lo hizo. A ver, recordemos, y lo dice abiertamente Sergio Massa, la propuesta del Fondo Monetario era una devaluación del 100%. En ese camino también estaba planteada ningún beneficio para los trabajadores y trabajadoras. Creo que esta devaluación mínima que se logró negociar y el camino de la reconstrucción del tejido de los trabajadores y trabajadoras con medidas que fueron muy buenas. En ese marco, la suba del piso del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA y tantas medidas como son los créditos y los subsidios para los trabajadores, los monotributistas, son medidas que vienen a tratar de encorsetar este fuerte embate que trató de llevar adelante el FMI en nuestras economías locales. Y creo que en ese camino es en el que tenemos que seguir. Si estuvieron fuera de tiempo o no, creo que es hablarlo con el diario del lunes, digamos, es hacer una falsa crítica o una falsa autocrítica sobre algo que no pasó, pero lo cierto es que muchas de las promesas que históricamente venía haciendo Sergio Massa, hoy las está llevando adelante. Creo que todos los argentinos y argentinas estamos de acuerdo con esas medidas, estamos de acuerdo con que Sergio Massa es el único que ha sido el gran conciliador y que intenta construir con todo el pueblo argentino, no con una parte, porque creo que este también es un gran mensaje de la unidad que tenemos que llevar los trabajadores y trabajadoras, pero también el pueblo argentino como política. Y en ese sentido me parece particular, creo que el anuncio que realizó, o los anuncios, o los acuerdos que llevó adelante ayer Sergio Massa con los gobernadores del norte, ningún otro candidato a presidente está hablando del norte argentino. Están caminando con motosierras a ver qué cortan, pero ninguno viene a ver qué propuestas. Estamos hablando de energías renovables, estamos hablando del valor agregado sobre nuestros bienes comunes o nuestros recursos naturales. Realmente Sergio Massa, en todos los discursos donde lo he escuchado, ha planteado la discusión que estamos dando en el norte, ha planteado las necesidades que tiene el norte argentino, que tienen todas las provincias del norte argentino, y la verdad que esto es muy importante para la discusión que viene. Los chaqueños y los chaqueñas, los formoseños y formoseñas, los misioneros, lo tenemos que ver, lo tenemos que notar, que el único que conoce la General Paz para afuera, realmente, que habla con otros espacios, que habla con otras provincias, es Sergio Massa. Ahora, César, Raúl, ¿a vos qué te parece este anuncio de Massa ayer si es electo presidente, llamar a un gobierno de unidad nacional? O sea, congregar, si se quiere, a todos los partidos que tienen representación parlamentaria para trabajar sobre entiendo yo, un gabinete nacional. Me parece algo que tendría que ser normal. Tendría que ser normal que si todos queremos un país que vaya para adelante, tendría que ser normal de tomar lo mejor de cada uno para poder llevar a esta Argentina a un camino, por lo menos, constante de crecimiento, sin estar boicoteándonos en el Congreso, como fue ahora lo del impuesto a la ganancia. O sea, Juntos por el Cambio votó en contra de lo que ellos hacían la propaganda en el 2015 cuando asumió Macri, que cuando en campaña decía que iba a sacar el impuesto a la ganancia, no lo sacó y encima votaron en contra, que eso hay que decir a la ciudadanía chaqueña, que todos los diputados de Juntos por el Cambio, de Juntos por el Cambio del Chaco votaron en contra de los trabajadores. Y eso es lo que nosotros queremos de aclarar y de hacer defender a cada uno. Por eso necesitamos los diputados que defiendan a los trabajadores y defiendan a la César, perdón, Robert, Sí, perdón. Raúl y César. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Sí. Por ejemplo, mencionabas, Raúl, el caso de que Massa declaró que el FMI pidió 100% de devaluación, cuando los documentos técnicos que están disponibles en la web hablan del 17% que exigió el FMI. Ahí hay una brecha entre la realidad y el discurso. Por otro lado, durante todo lo que va del año, a las provincias en particular, los fondos extra coparticipables cayeron cerca del 30% en términos reales y al Chaco cerca del 25%. En línea con eso, lo del impuesto a la ganancia, que es una gran medida para los trabajadores, también es cierto que como elevaste tanto el piso, a quien tiene un salario que no pagaba ganancias, le diste un beneficio por IVA de 18.000 pesos mensuales, y al que ganaba un sueldo mucho mayor, cuando
cuando conjugás los beneficios, le está dando un beneficio de casi 100.000 pesos mensuales. Entonces digo, está muy bien lo del impuesto a la ganancia, quizás no era la forma porque es el impuesto más progresivo que existe y se cortó con eso, pero al mismo tiempo también empieza, volviendo al tema de las provincias, se va a ver una afectación en los fondos que van para las provincias por coparticipación, porque es un elemento importante. Entonces, en ese sentido, ¿cómo defender al Chaco cuando hay medidas que benefician al trabajador y está perfecto, pero en paralelo hay otras que todavía no sabemos la forma de compensar más allá del anuncio de Massa ayer, que es una porción mínima, digamos? Te explico algo primero para separar un poco. El impuesto a la ganancia era el impuesto más extorsivo y que terminaba generando pagos en negro. Porque cada trabajador, te hablo específicamente de un rubro de camionero. Cuando un camionero hace 15.000 kilómetros, más o menos entraba en impuesto a la ganancia. Y le descontaban y cobraba lo mismo que capaz que uno hizo 12.000 kilómetros. Entonces terminaban generando, no queriendo ser algo productivo. O sea, antiproductivo era el impuesto a la ganancia. Porque vos agarrás cada vez alguien, o hacía más horas extras, la gente de caudales, los de banco, todo. O sea, terminaban siendo antiproductivo cuando vos podés producir más, pero no te frenás o te achicás para no entrar en ese impuesto. Siempre fue eso, lo venimos peleando nosotros en la época de Cristina, en el 2012-2013. Se llegó a esa época donde no podés producir más porque terminás ganando menos que el que trabaja menos. Entonces, esa parte de impuesto a la ganancia es real. Sí, gana 100.000, pero porque trabajó para ganar eso. Y en cuanto a el debate que empieza ahora en el Congreso acerca de la reducción de la jornada laboral, se está debatiendo también esta semana el aumento del salario mínimo. Digo, ¿cómo ven ustedes? Porque yo veía ahí ese acto de Massa, el anuncio de la quita del impuesto a las ganancias, lo hizo con la CGT, con camioneros justamente. Digo, ¿cuál es el acompañamiento que tienen los distintos sindicatos a los candidatos? Sí, toda la CGT acompaña a Sergio Massa. Y las propuestas que son para beneficiar derechos de los trabajadores, está. Lo de la reducción de horario es algo que se está estudiando, que se está empezando a hablar, no es algo todavía concreto y tampoco se puede dar en todos los rubros de la CGT. En algunos sí puede ser de distintos gremios, de actividades, pero no para todo. Ahora, perdón, pero quiero volver un poco a la pregunta anterior porque, y la reduzco a la pregunta, sobre todo en el caso, César, tuyo, que tu candidatura es para diputado nacional, ¿cómo se enfrenta la defensa del Chaco ante una posibilidad de menores flujos de fondos para la provincia por estas medidas que tomó Sergio Massa en el último tiempo? Me quedé, no te contesté esa parte. Sí, a ver, al haber mayor ingreso, mayor poder adquisitivo, también va a haber mayor consumo que también volvería en IVA, porque ese grupo va a pagar IVA. Bueno, podría volver ahí o podría irse hacia la compra de dólares. ¿Te acordás la advertencia de Sergio Massa que hizo hace un tiempo? Dijo, no compren dólares, compren un autito. Sí. ¿No se corre ese riesgo ahí? Sí, pero acuérdate que los trabajadores podemos más de $200 no se puede comprar tampoco, o sea, no. Igualmente creo blanco. Y puntualmente creo Blanco. que lo que estamos reduciendo es la discrecionalidad también sobre la coparticipación. Es cierto que se reduce la coparticipación quizás por recaudación a las provincias, pero también es cierto que cuando hay un Estado presente como el Gobierno Nacional, cuando es federal, cuando llegan viviendas de inversión nacional, cuando llegan hospitales que son de inversión nacional, que, a ver, estos gobiernos nacionales, puntualmente los de noción o de política más nacional y popular, que tienen mucho más federalismo y las obras llegan y estamos hablando de gasoductos, estamos hablando de acueductos, que tienen fundamentalmente inversión nacional. Esa coparticipación que las provincias tienen, sin duda se ve reducida, pero se ven también mensuradas en otro tipo de obras que son de infraestructura, que son más regionales, que creo que fue gran parte de la discusión que tuvieron los gobernadores y este acuerdo que tuvieron ayer en Jujuy y que se ven de alguna manera compensadas en este tipo de obras que son fundamentales. El segundo puente Chaco Corrientes no es solo para el Chaco y se ve compensado para todo el norte argentino.
El gasoducto que nos falta todavía unir junto a Corrientes y Misiones es parte de las inversiones que tenemos que realizar y es parte del trabajo que tenemos que hacer en conjunto como Norte Grande y que se tienen que afinar a nivel nacional y que esa recaudación que no vendría a las provincias, sin duda en un gobierno que piensa federalmente, se puede ver compensado en este tipo de obras de infraestructura globales que nos incluyan a todos y a todas. Y en tu caso, Raúl, que bueno, aspirás a la banca en el Parlasur, desde ese lugar vos tenés la facultad, la posibilidad de el impulso de obras que son transnacionales, incluso pensando, por ejemplo, Corredor Bioceánico. Digamos, ¿hay posibilidad política real? Hoy por hoy, y para ser totalmente honestos, hoy por hoy el Parlamento del Mercosur no tiene incidencia directa o real sobre los países, porque eso se da una vez que los parlamentarios son elegidos de todos los países en forma directa, como lo está haciendo la Argentina hoy. Lo cierto es que hemos tenido, o ha tenido el Parlasur, digo hemos porque me tocó trabajar en el Parlasur entre 2015 y 2019, acompañando a Julio Sotelo, pero ha tenido el Parlasur incidencia, por ejemplo, en fortalecer todas las obras de infraestructura interoceánicas que ha tenido la provincia del Chaco ya en el Parlasur. Hemos tenido incidencia, o ha tenido incidencia el Parlamento del Mercosur, por ejemplo, en la política contra el dengue y contra el chikungunya en toda la región que incluye a la Argentina, a Brasil, a Paraguay, y realmente tiene incidencia porque estamos hablando de representantes políticos que piensan globalmente y que pueden trabajar este tipo de políticas. Ojalá que en el breve plazo de tiempo todos los demás países puedan elegir en forma directa a los parlamentarios del Mercosur para empezar a pensar políticas que sean vinculantes y obviamente con mucha más importancia y calado a nuestros países cuando todos estas condiciones se den, pero sin duda hay que trabajar en eso, es parte de la construcción política regional que tenemos que hacer. En relación a esto, Raúl, ¿te preocupa la escalada del conflicto que va tomando desde Paraguay para con Argentina? Por el tema, por ejemplo, hidrovía, por el tema Yacyretá, en donde hasta apareció un diputado de ese país diciendo hay que comprar misiles a Estados Unidos para una hipotética guerra contra Argentina, por más que después pidió disculpas. Bueno, realmente pidió disculpas, se fue de boca evidentemente, pero creo que la política del Mercosur está mucho más consolidada que esos dichos. Sin duda el recorrido por la hidrovía es una discusión hoy, más porque la Argentina necesita una inversión muy grande para el balizamiento, para lo que tenga que ver con el dragado, con lo que tenga que ver con la señalización de nuestra hidrovía. Eso tiene mantenimiento, lo ocupan todos los países y la Argentina es la única que la está bancando. Hoy tenemos que discutir el precio, que es lo que está pasando, y creo que esa discusión trae los extremos a la misma, que sin duda yo creo que con la política, con el diálogo, con el consenso de los demás países, vamos a llegar rápidamente a un acuerdo. César, la última pregunta para cerrar. ¿Qué tipo de elección imaginás el 22 de octubre? ¿Se repetirá la de tercios? Digo, ¿estás en condiciones de pensar que va a haber un ganador o, bueno, el camino será la segunda vuelta? ¿A nivel chaqueño o a nivel nacional? A nivel nacional, sí. A nivel nacional creo que se va a una polarización entre Milei y Massa y que va a haber una segunda vuelta seguramente. ¿Y aquí, en Chaco? ¿En el Chaco? Parecido, pero no, o sea, nosotros acá seguro que estamos arriba de Milei y capaz en la Nación va a ser un poco más parejo, pero acá creo que vamos a andar mejor que en las PASO. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. César Frugoni, candidato a diputado nacional, y estamos hablando de Raúl Vittel, que es candidato al Parlasur, un lugar que él ya conoce, obviamente, y que en definitiva le intentará darle su impronta, obviamente, para esto que van contando. O sea, no solamente tiene que ser institucional, sino tienen que ser vectores para que los países, obviamente, que la conjugan, puedan tener esas obras que, bueno, no solamente sirvan para la República Argentina, sino para todos los países.